Una idea continúa evolucionando y no es un ente estático. Como lo hemos dicho en otras aportaciones, busca replicarse en otras mentes para proliferar y vivir ahí, descansando en el universo de disparos neuronales de cada cerebro humano que la alberga como un huésped temporal. Radio UDEM presenta Economía de las Ideas por Rodrigo Soto. Yo soy Rodrigo Soto Moreno y como de costumbre agradezco a todo el personal de Radio UDEM que me permite la realización de estas pequeñas cápsulas de conocimiento. Pero bueno, para el tema del día de hoy y explicando lo que vamos a tratar, hemos diseñado el programa para tocar el punto interesante de forma breve y sintética también en lo que ha sucedido desde el Big Bang hasta el momento en que usted y yo estamos aquí. Es decir, todas las combinaciones que tuvieron que gestarse y diversas divisiones celulares ininterrumpidamente para dar como resultado la creación de cada uno de nosotros. Y bueno, como es una costumbre, también contaremos con la participación de Milton Mata, a quien agradezco su colaboración, y él nos ofrecerá su justificación y su punto de vista con cálculos y datos propios. Entrando en el tema, pues bueno, vemos que nuestra carrera evolutiva parte desde la materia orgánica que dio origen a la vida unicelular hasta lo que podemos ver en el espejo todas las mañanas antes de salir al trabajo diario o a nuestras actividades cotidianas. Esas combinaciones de trillones de átomos, como lo dice Bill Bryson en su libro A Short History of Nearly Everything, dieron lugar a cada uno de nosotros. Y ha sido nuestra capacidad de adaptación con conocimiento obtenido de nuestros antecesores lo que aseguró el que yo esté escribiendo y hablando y que usted esté escuchándome aquí y también cuando escribo, ¿verdad? Leyéndome. Es decir, gracias a el conocimiento que fue amasado y cuidado, no solamente de forma cerebral, sino de forma fuera del cuerpo, de forma extrasomática, es que cada uno de nosotros adquirimos experiencia y mantuvimos toda esa cadena de intercambios celulares y genéticos para dar el origen a cada uno de nosotros. Es decir, de cierta forma, nosotros debemos agradecer a toda la línea de antepasados desde la creación, pues cada conocimiento adquirido por cada uno de ellos hizo que nuestros antepasados o antecesores fueran más rápidos, más creativos, más inteligentes, más precisos, más ágiles, más fuertes, más poderosos, más cuidadosos, entre otras cosas, para garantizar su descendencia y así sucesivamente hasta llegar a nuestros días o a nosotros. Desde esta perspectiva, parece ser que desde el primer disparo de excitación de partículas que dio origen al Big Bang, hubo una preorganización y prediseño. Y entonces veníamos nosotros capacitados para absorber y guardar y transmitir conocimiento, el cual nos hizo la especie que hoy somos. Es entonces, desde esta perspectiva, que el conocimiento humano ha sido o ha ido trabajándose en forma acumulativa y exponencial con todo lo que se guarda y se pasaba o transmitía a la siguiente generación. Entonces, nuestros logros van desde ser una forma de vida inteligente y dominante en el planeta,
que jugó con el fuego hasta comprenderlo y usarlo para sobrevivir hasta nuestros días en que nos encontramos con partículas básicas como los hadrones, para colisionarlos en el laboratorio CERN y entonces ver cuál fue el origen del todo. Aquí vale la pena hacer hincapié en algo que hemos dicho en otros programas en relación a diversas teorías sobre el Big Bang, que puede ser el colapso de otro universo y el principio, como ya lo sabemos, de este universo. Y también, pues desde ese punto de vista se abre la perspectiva a que existan universos paralelos en donde cada uno de nosotros tiene una vida diferente a como la conocemos, o simplemente no existimos y no existe tampoco la raza humana. Pero bueno, ¿qué sucede aquí? Pues el cuestionarnos de este tipo de conceptos, gracias a nuestra capacidad inquisitiva, es característica innata en cualquier ser humano, pues buscamos comprender el conocimiento, amasarlo y transmitirlo. Y para darnos una idea de nuestro progreso en materia de conocimiento, particularmente el científico, es importante mencionar un libro muy interesante que se llama Vida, Naturaleza y Ciencia, de los autores Ganthem, Deichmann y Spall, y que se divide en 5 grandes apartados que vamos a explicar de manera breve y sintética. En el primer apartado habla del desarrollo de la vida en el universo y en el planeta Tierra, donde hemos visto aparecer y desaparecer diferentes formas de vida, dándonos cuenta que la supervivencia del más apto va ligada con la supervivencia del más atractivo. Hemos comprendido también el ADN y aprendido a utilizarlo para crear especies, pero tratando de respetar la madre naturaleza o el diseño de la madre naturaleza. En el siguiente capítulo de este libro se habla también del ser humano. Explican cómo surgió el planeta Tierra y cómo se volverá polvo cósmico de nueva cuenta al final de los días, cuando se enfríe todo, cuando se colapse este universo. Remarcan también que el conocimiento de la exploración y aprovechamiento de lo que nos ofrecen los recursos naturales ha transformado la forma en que vivimos. Se hace énfasis en la civilización humana, que gracias a la ciencia se basa el procesamiento de materias como el hierro y el petróleo, entre otros. Nos regimos por los diferentes productos y energías que obtenemos de la naturaleza, aunque esto parezca todavía primitivo. En la tercera sección se habla de la vida en el universo, sus leyes, conocimientos científicos básicos. Aquí hablan de Newton con su gravedad, Einstein con la relatividad general, y que la ciencia busca aclarar los misterios del cosmos, el por qué estamos aquí y sobre todo hacia dónde nos dirigimos como especie. También buscamos comprender la energía oscura, la materia oscura, los agujeros negros, pero sobre todo que con todo nuestro acervo de conocimiento científico, y en este aspecto es astronómico, podamos hacer contacto con seres inteligentes de otro planeta, mismo que nos cambiaría y nos transformaría nuestra concepción de la historia, la economía, la sociedad, la medicina, las religiones, y tal vez nos abriría un poco más la mente a ver que no somos únicos y tan especiales en el universo. Continuando con el libro de estos autores, en el cuarto bloque los mismos describen cómo el camino evolutivo del hombre eligió, a diferencia de otros homínidos o parientes cercanos a nosotros, el desarrollo del lenguaje y su capacidad cultural, atributos que le han conferido ser la rama del árbol evolutivo del planeta más influyente y poderosa. Además de aplaudir el avance en la medicina, esto es lo que nos ha dado mayor esperanza de vida para prevenir y luchar mejor contra las enfermedades que nos aquejan. Estos dos aspectos muy importantes: el lenguaje, para poder comunicarnos, es trabajar una especie de código, que también en otro tema deberíamos de ahondar, la deformación del lenguaje, con las redes sociales,
y que ha venido a destruir un código ya establecido y que dificulta a veces la comunicación. Y en segundo punto, pues la medicina, que como todos sabemos vino a expandir nuestras posibilidades y esperanza de vida. Y en la quinta parte y última del libro se explica cómo el conocimiento de la mente humana y el cerebro en sí ha apasionado a la gran mayoría de científicos y que para adentrarse en dar una respuesta completa a lo que es la caja de procesamiento neuronal del ser humano, es necesario incorporar a biólogos, antropólogos, neurólogos, psicólogos, diseñadores de robots, genetistas, informáticos, matemáticos, físicos, químicos y sobre todo, claro, a los filósofos. Y es por ello que tal vez las neurociencias puedan dar respuesta para comprender el intelecto, el lenguaje, la conciencia, la libre voluntad o libre albedrío, la percepción, la inteligencia y los sentimientos. Y para concluir, pues Gantem, Ditchman y Spall reflexionan sobre el conocimiento y lo escribo textualmente o lo describo textualmente. En una breve exposición nos preguntamos cuál es la lección que debemos extraer de todo el saber acumulado durante siglos sobre la naturaleza, la vida y el cosmos. Y proponemos como respuesta una expresión de ánimo. La lección es que la vida sigue y sigue cambiando. Mantengamos, pues, una visión abierta en cuanto a las posibilidades y confiemos en que la ciencia nos ayude a reconocerlas y a utilizarlas. Es así. Bueno, aquí concluyen estos autores, pero podemos entonces, resumiendo, decir que el Big Bang fue el inicio para nosotros, pero nuestro conocimiento actual en física, por ejemplo, nos hace especular que pudo ser el fin de otro universo, como lo dijimos. Y ciertamente es probable que todo inicie de nueva cuenta y surjan nuevas excitaciones de partículas o choques de multiversos para crear nuevos universos. Y tengamos el eterno retorno, pero no de lo idéntico, como ya también lo dijimos en otra colaboración. Es decir, es muy probable que vengan nuevos universos con vida inteligente, pero no tenemos la certeza de que nosotros volvamos a ser. Es decir, que existe otra vez la raza humana. Entonces hay que aprovechar esta existencia que tenemos, hay que valorar todo lo que ha pasado desde el inicio hasta que estemos aquí y hay que aprovechar lo maravilloso que es pensar. Pero bueno, entonces la pregunta estaría, ¿realmente valoramos todo el esfuerzo de nuestros antepasados para mantener la línea evolutiva que derivó en nosotros? Solamente con vernos en el espejo deberíamos imaginarnos el intercambio celular y genético de cada uno de los que nos antecedieron o precedieron y que gracias a sus estrategias evolutivas se mantuvo esa cadena hasta este momento en donde nos vemos reflejados. Valoremos entonces la vida que tenemos, como lo hemos dicho, aprovechemos la oportunidad de nuestra existencia y no solamente estemos encapsulados en actividades lúdicas, que si bien son muy necesarias, atrevámonos a hacer algo diferente, productivo, innovador y creativo, y tomemos riesgos moderados y no caigamos en la repetición cotidiana de la película de nuestra existencia. Hay que atreverse entonces a pensar, a cuestionar, a imaginar, a valorar y aplaudir el que nuestros antepasados hayan sido los mejores en su tipo para permitirnos robar una bocanada más de aire, disparar con nuestras neuronas para generar ideas y sonreír con miras y esperanza a que cada uno de nosotros contribuya a construir un mejor país, un mejor mundo sustentado, si se puede, en el conocimiento científico y tecnológico. Para ir cerrando esta colaboración y dar paso a la aportación de Milton Mata, los dejo con esto. El verdadero cambio proviene de la educación. Les agradezco haberme acompañado en estas breves cápsulas. Esto es Economía de las Ideas, Radio UDEM.
Yo soy Rodrigo Soto Moreno y pasemos entonces a la colaboración de mi amigo Milton Mate. Muy amables y nos vemos en la siguiente. Hola a todos, mi nombre es Milton Mata y nuevamente agradezco esta oportunidad a mi amigo Rodrigo Soto de compartirles algo. En esta ocasión quiero hablarles sobre algo que me resulta muy interesante, que tiene que ver con todos aquellos acontecimientos o todos aquellos eventos que tuvieron que ocurrir en nuestro universo para que nosotros estuviéramos aquí. Es decir, para que en este mismo momento yo estuviera aquí compartiéndoles algo y ustedes escuchándome. Así que les pregunto, ¿alguna vez han reflexionado, en alguna ocasión lo han hecho, sobre esa inconmensurable serie de eventos que tuvieron que ocurrir en el universo para que nosotros pudiéramos existir? Veámoslo como un breve recuento, ya que es una historia muy larga, muy extensa. Pero regresemos en el tiempo unos 13.820 millones de años hasta el inicio de todo, el llamado Big Bang, una inimaginablemente poderosa explosión que dio lugar a nuestro universo. Después de la creación, después de esa enorme explosión de inconmensurable poder, un proceso llamado nucleosíntesis primordial, en el que se formaron los primeros átomos, esos átomos los más antiguos del universo. En este universo muy joven, que acababa apenas de crearse, los elementos que abundaban, o sea, los átomos que abundaban, eran los de hidrógeno y los de helio, todos los elementos más ligeros en el universo y los más abundantes, de hecho. Después de esto, de que abundaban el hidrógeno y el helio, nacieron las primeras estrellas. ¿Y cómo nació una estrella? Básicamente una nube inmensa, nubes de gas y polvo comienzan a contraerse por efecto de la gravedad. Y después de cierto tiempo, podemos decir varios millones de años, depende también la estrella y el tamaño de la estrella, el tipo de estrella, se comienzan a generar temperaturas muy altas, la suficiente o la necesaria para que se den reacciones de fusión nuclear, y en ese momento es en el que nace una estrella. Después, grandes grupos de estrellas, una gran cantidad de estrellas, los miles de millones de estrellas, comienzan a juntarse, comienzan a agruparse y se forman las galaxias. Ahora ya el universo, aún siendo joven, ya tiene estrellas y galaxias, que son, digamos, lo básico de nuestro universo. Ahora, alrededor de unos 700 millones de años después del Big Bang, de esa inimaginablemente poderosa explosión, se forma nuestra gigantesca y hermosa galaxia espiral, llamada la Vía Láctea. Recordamos, esta es nuestra galaxia. Tiene un diámetro de unos 100.000 años luz y la antigüedad es de poco más de los 13.000 millones de años. Es en realidad muy antigua. Es una hermosa, gigantesca galaxia espiral. Ahora, en las estrellas de nuestra galaxia, que podemos recordar que esas estrellas son enormes reactores nucleares, se llevó a cabo un proceso llamado nucleosíntesis estelar, que se lleva a cabo en todas las estrellas, durante el cual se formaron los elementos químicos más pesados a partir del hidrógeno y del helio. Recordemos que son todos aquellos más pesados, son los que siguen en la tabla periódica. Recordemos que primero está el hidrógeno, después el helio, el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, hasta el más pesado de la naturaleza, que es el uranio, que es el número 92, ¿verdad? Ahora, como yo lo mencionaba incluso en algunas colaboraciones anteriores, las estrellas no son eternas. Las estrellas tienen un tiempo de vida. Pueden vivir desde pocos millones de años hasta, en teoría, algunas podrían vivir billones de años, es decir, millones de años. Cuando esas estrellas antiguas, nuestra galaxia, esas generaciones anteriores de estrellas, formaron en su interior, por este proceso que mencionaba de nucleosíntesis estelar, elementos químicos más pesados, cuando esas estrellas mueren en explosiones, esos elementos químicos que se formaron en su interior se dispersan por el espacio y enriquecen las inmensas nubes de gas y polvo que hay en las galaxias, en este caso nuestra galaxia. Algunas de esas estrellas, mucho más voluminosas y masivas que el Sol, es decir, mucho más grandes, terminan su vida de una manera muy especial, de una manera particular, como una explosión gigantesca llamada supernova.
Esas estrellas, llamadas supernovas, llegan a brillar con una intensidad de más de 100.000 millones de soles. Generan tanta energía en unos instantes como la que generará nuestro Sol, nuestra estrella, a lo largo de toda su vida. Es una cantidad de energía increíblemente grande. Ahora, esa enorme cantidad de energía liberada por esas supernovas estimuló inmensas nubes de gas y polvo en nuestra galaxia, en aquel tiempo. Ahora, este intenso estímulo energético, causado por quizá una o más supernovas cercanas, en un lugar idóneo de la Vía Láctea, estimularon una inmensa nube de gas y polvo, compuesta principalmente por hidrógeno, que, como lo decía, esta inmensa nube comenzó a contraerse paulatinamente hace unos 4.600 millones de años. Ahora, ¿por qué digo que en un lugar idóneo de la galaxia? Porque, como lo mencionaba en una colaboración anterior, se requiere que esta situación se dé en un lugar idóneo de la galaxia, un lugar que sea el adecuado para que pueda florecer la vida. Por ejemplo, en el lugar donde se ubica nuestro sistema solar, en nuestra galaxia, está algo así como poco más de 25.000 años luz del centro, y es una zona, no está tan cercana a los peligros que hay más en el centro de la galaxia, como es el inmenso agujero negro que tiene, o grandes cantidades de radiación, o lejana, donde hay escasez de ciertos elementos químicos. En ese lugar idóneo se dan las condiciones necesarias para que pueda florecer la vida. Ahora, como lo decía ahorita, hace unos 4.600 millones de años comenzó a contraerse una inmensa nube de gas y polvo, formada principalmente por hidrógeno y helio. Después de varios millones de años, y cuando la temperatura en su núcleo, en su centro, alcanzó varios millones de grados centígrados, de pronto se dieron las condiciones óptimas necesarias para que naciera nuestro Sol. Y alrededor de nuestro Sol comenzaron a formarse los planetas. Esto ocurrió hace unos 4.600 millones de años. Pero recordemos que en aquel tiempo el sistema solar no era el sistema solar como lo es hoy, en el que 8 planetas de una manera ordenada orbitan en el Sol. En aquel tiempo nuestro sistema solar era un lugar caótico. Seguramente decenas, quizás cientos de protoplanetas, es decir, planetas de formación, chocaban constantemente. Se daban muchas colisiones. De hecho, esta es la manera en la que se forman los planetas, por un proceso llamado, y las lunas también, por un proceso llamado acreción, en el que pequeñas partículas o rocas se van juntando unas con otras por efecto de la gravedad. Y entre mayor masa se va juntando, mayor va siendo la fuerza de gravedad, y es una manera en la que se va incrementando este efecto. A mayor masa, mayor gravedad, y mayor gravedad atrae a más cuerpos. De esta manera se forman. Ahora, nuestro planeta se formó hace unos 4.500 millones de años. Le tomó alrededor de unos 100 millones de años en formarse a la Tierra. Y también puedo mencionar algo interesante. En aquel tiempo, cuando se formó la Tierra, y cuando era muy joven, estaba en plena formación un protoplaneta, como lo dije, un planeta en formación del tamaño de Marte. Marte es más o menos la mitad del tamaño de la Tierra, o del tamaño del núcleo terrestre. Chocó contra nuestra joven Tierra, y esta colisión dio como causa, o lo que provocó, es la existencia de la Luna, que la Luna es parte vital, parte fundamental de la vida aquí en la Tierra. Ahora, regresemos unos 4.000 millones de años. Hace 4.000 millones de años, una incontable cantidad de cometas colisionaron en la superficie de nuestro planeta, cometas y asteroides también, que además de traer muchos elementos químicos como metales preciosos aquí a la Tierra, también trajeron parte del agua que hay aquí en la Tierra, sin la cual pues obviamente no habría vida. Ahora, gracias al Sol, a la energía que libera ese enorme reactor nuclear, llega toda esa luz, ese calor hasta la Tierra, y obviamente hace posible la existencia de la vida. Recordamos que la vida tiene en la Tierra miles de millones de años, que ha pasado por ejemplo, extinciones en masa en las que gran parte de los seres vivos de la Tierra han muerto, se han extinguido, pero después de esas extinciones en masa la vida florece nuevamente con formas de vida nuevas. Y después de miles de millones de años de la evolución de la vida, finalmente pues aparecemos nosotros, aparece el ser humano.
Ahora, actualmente en el mundo habitamos más de 7 mil millones de seres humanos, pero a lo largo de generaciones y generaciones de hombres, a través de los milenios, han existido miles de millones de seres humanos. Ahora, de esa cantidad de miles de millones, un hombre y una mujer coincidieron en este llamado espacio-tiempo en nuestra realidad para después concebirnos, concebir a cada uno de nosotros. Ahora, hablando un poco del aspecto biológico, un hombre durante su vida fértil puede producir alrededor de 3 billones de espermatozoides, o sea, 3 millones de millones. Y una mujer durante su vida fértil produce de 300 a 400 óvulos maduros. Ahora, esta cantidad de uno solo de estos espermatozoides y uno solo de esos óvulos fueron los que se unieron para generar una pequeña célula llamada cigoto. Ahora, esa célula continuó dividiéndose exponencialmente. Después, ese cigoto dio paso a un embrión que después, durante su desarrollo, se convirtió en un feto. Ahora, ese periodo de gestación, el periodo de gestación de nosotros los seres humanos dura unos 9 meses alrededor. Y finalmente, nacemos. Ahora, cuando nacemos, nuestro cuerpo está formado por aproximadamente unos 3 billones de células. O sea, 3 millones de millones. Pensando en que al principio 2 células se unieron, formaron una, y después de múltiples divisiones llegaron hasta los 3 billones de unos 200 diferentes tipos de células. Y el número de átomos en nuestro cuerpo, en ese tiempo, cuando éramos recién nacidos, rondaba los 300 cuatrillones. Es un número increíblemente grande. Un cuatrillón es 1.000.000 de millones de millones de millones. Un cuatrillón tiene 24 ceros. Entonces, repasando, en nuestro universo, para que nosotros existiéramos, primero tenía que existir el universo. Y tuvieron que ocurrir una incontable cantidad de cosas para que nosotros estuviéramos aquí. Creo que esto nos puede servir para reflexionar y darnos cuenta de que cada uno de nosotros es único e irrepetible, y para reflexionar también en la grandeza de nuestro universo, cómo a través de todo lo que ha tenido que ocurrir, a través de miles de millones de años, cada circunstancia, cada situación, para que nosotros estuviéramos pues aquí. Ahora recordemos, como lo decía, nosotros formamos parte del universo. Los átomos que nos forman se forjaron en las estrellas. Somos polvo de estrellas. Esto más que no solamente creo que es algo científico, sino que es también algo poético. Nuestros átomos se forjaron en el interior de las estrellas, y después, cuando nosotros ya partamos de este mundo y dejemos este cuerpo, esos mismos átomos podrían en un futuro formar parte de otras estrellas, de generaciones futuras de estrellas, de quizá formar parte de otros seres vivos que existan dentro de miles de millones de años, cuando nuestro sol ya se haya apagado y haya llegado el final del sistema solar y por lo tanto de la Tierra. Entonces, pues, esto puede ayudarnos a reflexionar en todo lo que hay detrás de nuestra existencia. Creo que es algo muy interesante. Por esta ocasión me despido, espero que les haya gustado y nos escuchamos en la próxima. Gracias. Bueno, pues esto fue Economía de las Ideas. Me despido recordándoles nuestro horario, que es sábado 6:30 de la tarde por Radio UDEM 90.5, y los invito a dejar que proliferen las ideas en nuestra mente con una especie de minería de datos para obtener la información que sea más relevante y que fluya el conocimiento. Si se puede, el científico y tecnológico, mucho mejor. Yo soy Rodrigo Soto Moreno y les agradezco. Nos vemos en la siguiente. Radio UDEM presentó Economía de las Ideas por Rodrigo Soto.